económico, fluctuaciones de la producción y del empleo, es lo único que aparece. Fluctuaciones económicas clásicas. ¿Y el otro que le sigue? El crecimiento económico y el desarrollo es el siguiente. Ah, bueno, entonces está bien, ese capítulo está incluido en el otro, listo. Entonces fíjense el que me leyeron antes, el que decía la oferta agregada. Esperen que igual lo voy a buscar yo por las dudas en el manual de ustedes. Yo me estoy fijando en ese capítulo 19, la de la oferta agregada, y después habla algo de la inflación. Muy bien, bárbaro. Bueno, ahí van a encontrar en la parte esta de inflación. Bueno, ahí les puse en el chat, ¿lo vieron? ¿Lo pudieron abrir el archivo? El archivo del INDEC de los últimos días que salió publicado el nivel de inflación de Argentina. ¿Lo pudieron abrir? Muy bien. Bueno, ¿cuánto fue la inflación mensual? Durante el mes ¿de qué mes va a hablar? ¿El 3,3 puede ser que dice? 3,3, sí, iba a hablar del mes De de mayo. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Bueno, este archivo ustedes tienen que aprender a bajarlo, el del INDEC, porque va a ser muy útil para todo el trabajo que ustedes hagan profesional, ya ejerzan como contadores o como licenciados en administración, porque ustedes vieron que en todos los informes, si ustedes se dediquen a las finanzas o específicamente se dediquen a... la parte de inflación específicamente está en el capítulo 20 del libro y dice así, dice, la inflación en el modelo de oferta y demanda agregadas, los efectos de la inflación esperada, la inflación imprevista, los agentes económicos y la lucha contra la inflación, las políticas macroeconómicas en el modelo clásico, políticas de demanda, políticas de oferta. Muy bien. Bueno, así me quedo tranquila que si lo quieren leer del libro ya lo tienen. Bien, eso por un lado. Bien, entonces... Un minuto. Sí, Capítulo 20, ¿no? Porque estaba copiándome lo de TEC porque estamos justo estoy haciendo un trabajo. En esta misma busco el IPC, por ejemplo, del periodo mayo 2020. sí, del año pasado. Perfecto, sí, por eso, pero si busco así IPC, acá dice 0,6, bueno, o busco IPC, Sí. ahí me salen los índices de inflación mensuales. Sí. Ok. Sí, no, y si no entras a la página del INDEC, vos, sí. esperen que le... Y ahí te dice informes de inflación, y ahí te salen todos los históricos. Perfecto. No, está muy bueno, por eso lo tienen que empezar a trabajar, a trabajarlo habitualmente, porque es algo que van a usar mucho para el trabajo. Muchas gracias. Por ejemplo, en mi trabajo, por ejemplo, ahora tenía que, estos días justo, estuve viendo el tema presupuestario y bueno, cuánto había sido el impacto de los precios dentro del presupuesto y tuve que buscarlo, o sea, porque siempre uno tiene que ir justificando por qué necesita más presupuesto, a veces en pesos, y no es que necesariamente se haya gastado más, sino que hay un efecto de que el valor de los bienes cambió, ¿no? Entonces uno necesita necesariamente más presupuesto para comprar lo mismo, ¿no? Entonces, cuando uno hace un análisis presupuestario, indefectiblemente en cualquier rubro en el que ustedes trabajen, van a tener que consultar cuál fue el índice del último año, cuánto es el índice de ahora, así que siempre mejor consultarlo. Para ustedes es un muy buen ejercicio consultarlo en las fuentes oficiales, ¿no? Porque si no, ustedes pueden poner en Google en inflación, pero siempre es importante que ustedes sepan manejarse con información que sea fidedigna y el Instituto de Estadísticas y Censos es el órgano rector en este sentido. Más allá de que después hay valores
A veces el INDEC tiene un valor en algún periodo, estuvo un poco distorsionado lo que fue la realidad, y bueno, y ahí las consultoras privadas, ¿se acuerdan hace unos años la inflación del Congreso, que se publicaba también como un valor de referencia? Pero bueno, ahora está dando, el instituto volvió a poder dar los números más certeros, más cercanos a la realidad, por eso es importante que ustedes sepan trabajar con ello. Bien, la inflación nuestra es 3,3. Bueno, ¿ustedes saben qué otro país tiene problemas de inflación en este momento? Venezuela. Bueno, Colombia. ¿y qué otro país? Bueno, ¿y qué otro país tiene problemas de inflación en este momento? Que es como un problema de tapa de los diarios. Estados Unidos. Muy bien, Andrés. ¿Y cuánto es la inflación de Estados Unidos, que es un problema? Pero creo me salió un 4%, pero hay una diferencia. Un 4% me dice Andrés, me dice anual. ¿Ven? Un 4% anual, y para ellos es un problema. Para Estados Unidos es un problema realmente económico muy importante porque tiene una inflación del 4%. Y fíjense que nuestra 4% anual, ¿no? En un año. Fíjense que nuestra inflación es anual, es 10 veces más, es 48,4%. Así que miren cuán elevado está al resto. Pero Australia habían publicado una noticia y una periodista de, no me acuerdo si era de Paraguay, le dijo que habían publicado que la inflación era el 3% del mes, mensual, y le puso mensual, capaz quisiste decir anual. Y le dijeron, no, acá es así. Claro, no. Por eso los valores están, son importantes. Bueno, vamos al informe. Sí. Una pregunta, con lo que dijo anteriormente, que estuvo distorsionado en un tiempo, ¿eso ya se corrigió o quedó así ya Y mira, distorsionado? realmente no, realmente se trabajó mucho, y ahora en este momento el director del INDEC es Labaña, no me acuerdo el nombre, es el hijo del ex ministro de Economía. Se me fue el nombre de pila, pero se llama Labaña, es el apellido, es el hijo del anterior ministro de Economía, y él se ha comprometido a mantener estas cifras, o sea, lo más cercanas o sea, obviamente, primero son cifras que son estimadas, no son datos, son estimaciones, ¿no? Es un instituto de estadísticas, pero cercanas a, no intervenidas en un punto. En algún momento habían desplazado, hace muchos años, habían desplazado a la directora técnica. El instituto tiene un director del instituto y después tiene directores técnicos que son los que permanecen a lo largo de muchos años en las instituciones. La directora técnica del INDEC había estado hace más de 30 años confeccionando lo que es la balanza de lo que es la canasta de bienes y servicios. Y bueno, ella tuvo que renunciar por las presiones que tenía en cuanto a que se modifiquen ciertos valores. Bueno, ella renunció. Bevilacqua se llamaba la directora técnica. Y bueno, y a partir de allí como que el instituto empezó a no ser creíble, pero bueno, ahora hace varios años que se ha corregido. Y en este último tiempo, me sale Roberto Labaña, pero Roberto es el padre, no me acuerdo cómo se llama el muchacho Marco Labaña, sí, que él es el actual director, y bueno, él se comprometió a que el INDEC es un organismo muy reconocido a nivel internacional por el prestigio que tiene, y bueno, y es importante que se puedan confiar en las cifras que diga, ¿no? Por eso él le dio importancia, pues no solamente el INDEC determina la inflación, sino un montón de otras variables
que son importantes, que sirven de como información para la toma de decisiones en la economía. Así que esto ahora está a corregir también. Bueno, y en relación a esto, estábamos con el archivo. Dice que la variación, el porcentaje de variación interanual del total nacional es 48.8. Esto es en relación a mayo del año anterior. Después tenemos una variación acumulada total nacional. ¿Ven que dice 21,5? ¿Quieren que compartan mi pantalla? O sea, ustedes me ven también. El que lo ve mejor solo, mejor, pero por las dudas, si alguno no lo tiene a mano, lo voy a poner. Bueno, ese 21,5 que hace referencia, ese dato es muy importante también para trabajar habitualmente, porque eso nos sirve mostrar los colectivos o cuando aumenta el subte, eso tiene un gran impacto en el transporte. Sin embargo, en este caso, el incremento en transporte no se dio por el precio del transporte público, que hace bastante que no sube, sino que se dio como consecuencia del aumento del precio de los autos y del combustible. Bueno, después dice un dato lógico que es de salud, fue la segunda división que más aumentó, dice donde indicaron las alzas observadas por los productos medicinales, artefactos y equipos para la salud y los gastos de prepagas. Vieron que el gobierno en el mes pasado permitió el aumento de las prepagas, de las cuotas de las prepagas, aunque estas dicen que el aumento es insuficiente. Pero bueno, esto fue lo que impulsó la variación de los precios. Después dice la suba en la división de alimentos y bebidas no alcohólicas fue 3,1 y fue la de mayor incidencia en gran parte de las regiones. El incremento explicó principalmente por aumentos en aceites, grasas y mantecas, café, té, yerba y cacao, y carnes y derivados, leches, productos lácteos y huevos, verduras, tubérculos y legumbres, pan, cereal y cereales, los cuales estuvieron parcialmente compensados por la baja en frutas. Bueno, ven que ahí otro de los capítulos más importantes de la medición de la inflación se mide por capítulos. Uno es el transporte, el otro es salud, otros alimentos y bebidas no alcohólicas, y después, bueno, les dicen que las divisiones de comunicación y bebidas no alcohólicas y tabaco fueron las de menor aumento en el periodo. Bien, dice después que los productos estacionales, el aumento fue del 1,5 y fue la de menor incremento en mayo, principalmente por la baja de las frutas y una suba más moderada de las prendas de vestir y calzado. Piensen que ahí se da el cambio de temporada, finalmente empieza el clima más frío. En tanto que los regulados, ¿cuáles son los precios regulados? Estos que yo les contaba a ustedes, que son aquellos precios que se mantienen establecidos por el gobierno, como los servicios públicos, sí, principalmente los que están más regulados son los servicios públicos, para hacerlo sencillo. Y bueno, después dice que vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó un 2%, y la categoría núcleo alcanzó una suba del 3,5%. Bien, vieron ustedes muchas veces, no sé si han escuchado, que hay un índice de precios general y un índice de precios núcleo, el IPC núcleo. ¿Lo escucharon alguna vez? O la inflación núcleo muchas veces se dice. No, yo no, por mi parte no lo escuché. ¿No? ¿Nadie lo escuchó? No. Bueno, mejor. Sí. ¿No? Bueno, la inflación núcleo principalmente hace referencia a aquellos bienes que no tienen, vieron que todos los bienes tienen una variación relacionada a periodos estacionales. Por ejemplo, el helado obviamente va a aumentar de precio en verano y no en invierno. Determinadas frutas, las frutas, por ejemplo, van a subir en su precio en verano, después en invierno van a caer. Algunas verduras en verano suben de precio y en invierno caen. Bueno, ¿qué otras cosas cambian de acuerdo a la temporada? Bueno, el gas, la electricidad, a veces los consumos suben o bajan. Bueno, esos son los que están relacionados a la
estacionalidad. Por ejemplo, los productos del colegio, obviamente en marzo suben de precio. Bueno, pero hay otros factores que permanecen constantes sin el tema este de las variaciones. Eso hace referencia a la inflación núcleo. Bien. Y ahí tienen el índice de precios al consumidor y tienen todas las categorías del índice de precios al consumidor. Ven que dicen alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, prendas de vestir y calzado, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, equipamiento y mantenimiento del hogar, salud, transporte y comunicación, recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, bienes y servicios varios. Esos son todas las categorías que miden y que componen el nivel general de precios. Y lo que van a evaluar es, para que ustedes tengan en cuenta, el índice de precios al consumidor no impacta directamente la variación de, por ejemplo, el aumento de los alimentos en el índice de precios, sino que varía de acuerdo a la ponderación que tenga cada uno de los capítulos dentro de la inflación, ¿no? Depende de el impacto que va a tener, el porcentaje que va a tener cada uno de esos del nivel general de precios, cada uno de los ítems va a marcar el impacto que tengan sobre la inflación. Y acá, bueno, le tienen la inflación en estos casos de lo que es acumulada y lo que es anual por cada uno de los capítulos. Después es interesante que hace una distinción entre el nivel general de los precios y el nivel de bienes y el de servicios, ¿no? Distingue a la economía en bienes y en servicios. Obviamente va a tener más impacto, en este caso les está mostrando en el nivel de bienes que en el nivel de servicios, donde es más bajo. Bien. Otro dato interesante, para recalcar, es este. Vieron que yo les decía que cada uno de los índices de precio, cada categoría va a tener un nivel de incidencia, ¿no? Que no va a impactar directamente sobre el nivel de precios al consumidor. Bueno, ahí van a ver que alimentos y bebidas no alcohólicas tienen un nivel de incidencia del 5,53%, representándose como el ítem que tiene mayor ponderación dentro de la canasta de bienes. Después, ¿cuál lo sigue? El transporte. El transporte. Y después del transporte, ¿cuál está? Los restaurantes y hoteles, por ejemplo. Muy bien. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque es interesante saber cómo impacta en los diferentes ítems, porque los gobiernos generalmente, ¿qué van a hacer? Van a hacer un mayor esfuerzo en tratar de controlar aquellos o hacer algún tipo de políticas que fomente que estos precios no aumenten demasiado, porque tienen una mayor ponderación dentro del nivel de precios generales. Por eso por ahí, cuando afectan determinados rubros o se produce un incremento, eso va a incidir en el resto de la economía. Bien. ¿Qué otro dato interesante? Bueno, acá ven que tienen el nivel de inflación 3,3 y ven que después separa los bienes que son estacionales, estos que yo les decía que están relacionados a los periodos de tiempo. Por ejemplo, en el verano va a tener mucha más ponderación dentro de la inflación las vacaciones, los alquileres en las vacaciones, todo lo que está relacionado al turismo. Después tenemos los valores del índice de precios núcleo, o sea, sin estos estacionados ni los regulados. Y por otro lado tenemos los precios que están fijados por el gobierno, ¿no? Se dividen estos tres grandes rasgos. Y creo que nada más. Bueno, dato interesante para ver. A ver, ¿quién se acuerda qué es esto? Que lo vimos ya en clase.
¿Cuál página es esa, profe? En la página 11, en el cuadro 19. Esto ya lo vimos en las clases pasadas. ¿No es la canasta básica o...? Exactamente, ¿estamos? ¿Se acuerdan que habíamos visto la canasta? Y habíamos visto que de esa canasta salía el índice de precios al consumidor, ¿se acuerdan? Ya salía el valor de la canasta, después por la inversa del coeficiente de Engel, y después eso iba a arrojar el índice de precios al consumidor, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, eso está, de hecho cuando vimos eso vimos un poquito de inflación, está íntimamente relacionado. Bien, bueno, acá está los mayo de un mes con relación al otro y cómo van calculando la variación de los precios. Bueno, acá lo que hace la parte esta del índice de precios es comparar las distintas regiones del país, porque no en todos se dan los mismos valores, y bueno, después viene la variación en cada uno de los ítems más discriminados. Bueno. Y eso nada más. Pero ahí tienen más, la mayor información. Bien, después les explica cómo se va haciendo el relevamiento de los precios. Dice que se observa una cantidad aproximada de 320.000 precios en los puntos de recolección. ¿Qué quiere decir puntos de recolección? En los locales de venta al por menor, ¿no? Al minorista, comercio minorista. Y dice que se efectúa todos los días hábiles y abarca negocios tradicionales de distintos rubros, supermercados e hipermercados. Estamos empresas prestadoras de servicio, colegios, hogares inquilinos. El relevamiento se realiza en forma directa a través de la visita de uno de los tomadores de precios, o en contacto a través de un encuestador a un establecimiento o lugar que hayan seleccionado. ¿Bien? Y creo que eso es nada más lo importante. Bueno, por este tema estamos. Ahora vamos a ver, les voy a compartir específicamente, a ver si encuentro, a ver si lo puedo hacer ahora. A ver acá. Bueno, ¿qué es el concepto de inflación? Dice, generalmente se entiende por inflación el incremento todo negro. ¿Se ve todo negro? O Bueno, sea, no se ve el miren, claro. fíjense que ustedes tienen, voy a intentar compartir de nuevo, a ver si así mejora, pero fíjense que ustedes tienen ya el archivo en el Classroom. En el claro, sí, ahí está, ahora sí, profe. Ahí está. Listo. ¿Se ve bien? Bueno, dice, generalmente, ¿qué es la inflación? La definición clásica común es que la inflación es el nivel general de precios, o sea, el nivel general de todos los bienes, de todos los precios en la economía. Y esto quiere decir que todos los precios van a empezar a subir en forma simultánea. No es inflación cuando sube un precio, por ejemplo, sube el precio del pan y los otros bienes permanecen constantes. Eso no sería inflación, porque justamente lo que se evalúa es que esta variación de precios sea de todos los bienes y no de algunos en particular. Dice, la inflación implica por ende una pérdida en el poder de compra del dinero, es decir, las personas que cada vez podrían comprar menos con sus ingresos, ya que en periodos de inflación los precios de los bienes y servicios crecen a una tasa superior a los de salarios. Bueno, de hecho, una de las formas de anclar en la inflación es tratar de hacer convenios colectivos de trabajo que estén por debajo de las expectativas de inflación. El fenómeno inverso a la inflación es la deflación. En deflación, ¿en algún momento en Argentina hemos tenido deflación? ¿Alguien sabe? La verdad que por los años que tengo no recuerdo que haya deflación. ¿Cuántos años tenés? A ver. 53. No, vos tenés que acordarte, porque en un momento de tus años hubo deflación. Ahora te voy a decir cuándo, pero dejemos pensar a los chicos. Bueno, dale. Bueno, ¿alguno quiere aportar algo? Bueno, hubo deflación, ¿saben cuándo? Cuando fue el periodo de la convertibilidad. Yo iba a decir después del 98. Lo de Menem. No.
1 a 1. Claro, en el 1 a 1 Sí. hubo un gran ajuste de la economía había mucha tasa de desempleo, mucha gente que estaba sin trabajo, entonces esto provocaba que necesariamente todos los precios fueran a la baja, los salarios, la gente necesitaba vender, entonces eso hacía que los precios cayeran. Es medio complejo. Tanto la inflación como la deflación son dos situaciones complejas. La alta inflación y la deflación son situaciones complejas para resolver por parte de la economía, porque son periodos medios traumáticos para la población, ¿no? Porque tener que ir descendiendo tu nivel de salario, lo que vas cobrando es realmente una tasa de sacrificio bastante importante. Bien, ¿qué es la deflación? Cuando todos los bienes, no uno en particular, sino la mayoría de los bienes van cayendo. Y eso genera que caiga el nivel de inflación se torne valores negativos. Bueno, entonces dice que por lo general se distingue entre los aumentos ocasionales, que son esporádicos, y un aumento sostenido. Acuérdense que la inflación es cuando se sostiene eso en el tiempo. Dice que la primera, está la ocasional, para algunos economistas, la definición es una definición débil, y la otra está más relacionado a aspectos más sostenidos o más permanentes en la economía. Bueno, y acá les habla de los índices de precios y las formas en que se mide la inflación. Dice, para cuantificar la inflación o para medir el grado en que los precios van variando periódicamente, se emplean los índices de precios. Para ello, por ejemplo, el caso de los índices de precios al consumidor, que es el que vimos recién, nosotros el de Argentina, se cuenta con un patrón de consumo representativo o canasta de consumo típica, por ejemplo, la canasta básica alimentaria, la cual incluye cuáles son los principales bienes en la economía que demandan las personas y su ponderación respectiva. Recuerden que siempre no impactan directamente, sino que impactan a través de un porcentaje dentro de la canasta o cuánto nosotros destinamos de nuestro sueldo a consumir en alimentos, cuánto destinamos, eso nos va a dar un valor ponderado. Y ahí entonces se obtiene una valoración de los aumentos de los precios. También existen otros índices de precios, por ejemplo el índice de precios al por mayor. A través de estas se miden las variaciones de los precios ofrecidos al productor en todas las etapas del proceso productivo. De ese modo se tienen las categorías de los bienes finales, materias primas y materias intermedias. Entonces, uno de los índices por los cuales en otros países, no en Argentina, se mide el índice de precio, la inflación es el índice de precios al por mayor, o sea, de los grandes compradores. No se tiene en cuenta el consumidor, sino los grandes compradores. Después, otros índices de precios es el índice de la construcción, por ejemplo, o cualquier otro índice que mida la variación de algún precio en la economía. Bueno, dice, algunos conceptos importantes. Algo que ustedes seguramente deben haber escuchado en los medios de comunicación es la inflación latente o reprimida. Dice, esta se da cuando los gobiernos establecen controles de precios, impidiendo de este modo que los índices de precio reflejen la realidad. Por ejemplo, si el gobierno empieza a fijar muchos precios y no permite que se actualicen, por ejemplo, el caso, un bien muy importante que tiene alta ponderación es el de los alquileres. Si el gobierno regula mucho el precio del alquiler, ¿qué quiere decir? Que eso está generando que va a haber una actualización prontamente de ese precio, entonces se va generando, se va conteniendo, pero en algún momento cuando se desata ese control, va a impactar directamente. Después la inflación lenta, dice, cuando durante un periodo prolongado se da una baja de la inflación y esta tasa y está estable la estación, se llama este tipo de inflación lenta. Bueno, después, un caso muy importante que se vivió mucho en nuestro país, es la hiperinflación. También dice conocida como inflación galopante, dice aquella situación en la cual se da muy rápidamente un crecimiento de los precios, o sea, tasas muy elevadas. Bueno, en este punto, muchos dicen que la hiperinflación es cuando supera
valores cercanos al 50% o mayor de este valor, entonces ahí se produce un proceso de esterilización de los precios, van subiendo cada vez más. Esta inflación, dice, generalmente se conoce como estanflación a un problema de estancamiento, o sea, de recesión, de cuando la economía no crece con alto nivel de inflación. Esto va relacionado con un bajo nivel de producción, alto nivel de desempleo o poco nivel de empleo y una aceleración de la inflación, ¿no? Este es uno de los, tanto la hiperinflación como la estanflación son los efectos más complicados de la inflación. Bueno, ¿cuáles van a ser las causas del...? Sí. ¿Esto es lo que pasa actualmente? ¿La última? Y sí, es un periodo de... Ahora no ha habido crecimiento en la actividad económica, entonces podríamos decir que estamos en un proceso complejo, ¿no? En este sentido. Bueno, cuando lo único que todavía Argentina tiene es que no tiene la tasa de desempleo, si bien es alto el desempleo, no es tan elevada. Piensen que Argentina... alto nivel de desempleo es cuando supera más de los 2 dígitos, más del 10%, ahí sí es que empieza como a sufrir las consecuencias del empleo, tienen consecuencias en el nivel de los precios. Argentina ha llegado a tener tasas de desempleo en los periodos de mayor crisis más superiores al 25%, ¿no? Bueno, cuando se habla acerca de los factores que generan inflación, surge una serie de distintas teorías respecto de cómo se produce el proceso de la inflación monetario y otros lo consideran contrario y es importante saber cuál fue la causa de la inflación porque de acuerdo a cuál es la verdadera causa de la inflación se va a poder determinar cuáles son las soluciones a esa inflación. Si hay un mal diagnóstico, esto es como con los médicos. Si el médico piensa que ustedes tienen gripe y en realidad tienen COVID y lo medica para la gripe y no les está haciendo COVID, bueno, evidentemente el paciente va a tener un problema. O si les dice que tienen COVID y en realidad están teniendo otra dificultad, ¿no? Por eso es importante hacer un buen diagnóstico, porque en función del diagnóstico va a estar la evaluación de la situación, ¿no? Bien. Luego, tenemos la explicación de cada uno de los tipos de inflación. Primero tenemos la inflación por presión de la demanda. ¿Qué es por presión de la demanda? Hay un aumento, la gente, esta por ejemplo es la explicación por la cual se da ahora el aumento de precios en Estados Unidos. La gente ha estado contenida durante mucho tiempo porque no ha podido consumir por el efecto de la pandemia, entonces ahora la gente ha acumulado recursos a lo largo de la demanda de bienes o por sobre la oferta de esos bienes presiona a que los precios suban. Siempre una forma de corregir estas desviaciones entre la oferta y la demanda van a ser a través de los precios. Entonces la gente cuando demanda más bienes, esto hace que el precio de los bienes suba. Este tipo de inflación se dice que puede ser más probable en una economía cercana al pleno empleo, ya que esta le es más difícil incrementar su nivel de producción, dice ahí el texto. Bueno, después, otro tipo de inflación es la inflación de oferta, es la forma de llamarla. Profe. Sí. No está compartiendo. Perdón, gracias. No, está bien. Me había olvidado. Muchas gracias. Bueno. Esperen que vuelvo al grafiquito anterior porque es muy importante que ustedes, me parece interesante que ustedes lo miren. Ven que ahí en el gráfico, ustedes, ¿qué es lo que tienen? Tienen que ir bienes, en cambio la oferta no se ha modificado, no ha variado, no se puede incrementar, entonces el nuevo punto de equilibrio va a estar a un nivel de precios mayor al anterior, ¿no? Bien, la otra causa de la inflación va a ser la inflación una es la inflación de demanda, la otra es la inflación de oferta. Se llama inflación de oferta o inflación de costos. Y la principal causa por la cual se va a producir el aumento de precios es principalmente por un aumento en alguno de los principales costos de producción, en alguno de los principales precios de producción.
inflación se dio en Estados Unidos principalmente en la década de 1970, en 1974, cuando se dio los países petroleros se pusieron todos de acuerdo en subir en forma coordinada los precios del petróleo. Esto, como el petróleo es uno de los principales bienes que tienen mayor derrame sobre el resto de la economía, porque necesariamente intervienen en casi toda la producción de los bienes, porque entonces está el transporte incluido, eso tiene gran impacto y efecto a veces espiral en el resto de los bienes. Vieron que cuando sube la nafta, empieza a subir el precio del pan, el precio, porque todo incluye el transporte ya sea de personas o de los bienes y los servicios para su consumo. Y eso entonces, a diferencia, se soluciona. ¿Por qué es interesante saber qué genera la inflación? Porque la forma en que se va a solucionar el problema de la inflación tiene que ser distinta. Si nosotros tenemos un problema de demanda, ¿qué hay que hacer para solucionarlo? Tratar de incrementar o fomentar que haya mayor producción de bienes. Si hay mayor producción de bienes, eso va a satisfacer la demanda y los precios van a caer. Si hay una inflación de costos, esto quiere decir que alguno de los precios de la economía se dispara. Bueno, entonces en ese caso la forma de solucionarlo no es aumentando más la cantidad de bienes producidos, como la de la inflación de demanda, sino trabajar en subsidiar o tratar de disminuir aquellos costos que afectan sobre el nivel de precios de la economía. Estos dos tipos de inflaciones suceden en los países como más desarrollados o más avanzados. La inflación que vamos a ver ahora, que es la inflación por raíces estructurales, está más relacionado a efectos que no son monetarios, sino a la estructura productiva de los países, de ahí el nombre estructural. Y esto está más relacionado a los países subdesarrollados. Y ahí el economista que desarrolló esta teoría, la teoría secular del ingreso se llama, es un economista argentino que fue el primer presidente del Banco Central en 1935, que se llamaba Raúl Prebisch. Él empezó a hablar de que los países subdesarrollados tenían un tipo de estructura productiva que hacía que impactara en forma distinta que los países desarrollados la inflación. Y esto estaba determinado por la relación que había de intercambio entre los tipos de bienes que producían los países subdesarrollados y los países desarrollados. Se los explico rápidamente. Cuando hay una innovación tecnológica en los países desarrollados, esto repercute en que los países desarrollados incrementen el precio de los bienes que producen por este cambio tecnológico, porque son productos más nuevos. Esto impacta en el resto de la economía de todos los países que compran los bienes industriales o bienes más desarrollados. En cambio, y estos tienen determinadas características que están relacionadas al desarrollo tecnológico. En cambio, los países subdesarrollados como el nuestro, cuando hay un avance tecnológico, ese avance tecnológico hace que se produzcan más cantidades de bienes de los países que producen bienes como los alimentos, los commodities en particular. Por ejemplo, hay un desarrollo tecnológico de la biotecnología o el desarrollo, por ejemplo, un avance tecnológico muy importante para el país que se da en Argentina, es el de la soja transgénica. O sea, se alteró genéticamente la composición del poroto de la soja y se lo hizo multiresistente. ¿Esto qué permitió? Que hubiera mayor producción, el poroto de la soja fuera más resistente y hubiera mayor producción de soja. ¿Eso qué hizo? O, por ejemplo, otro desarrollo en este sentido es el de la siembra directa, que también se dio en Argentina, que es la que acorta los tractores, el mismo tractor que hace el preparado de la tierra, siembra en el mismo momento. Por eso se llama siembra directa. No hay que preparar la tierra, antes el proceso era un poco más lento. Primero había una preparación de la tierra y después, en una segunda instancia, se sembraban las semillas. La siembra directa es un avance en las máquinas que permiten que en el mismo momento que va preparando la tierra vaya sembrando la semilla. ¿Esto qué hace? Que haya mayor producción de la semilla.
¿Y qué es lo que pasa cuando hay un avance tecnológico entonces en los países subdesarrollados en relación a los países desarrollados? En los países desarrollados un avance tecnológico hace que surjan nuevos bienes y esos bienes son deseados por la gente y entonces hace que sean más exclusivos y la gente los demande un mayor valor. En cambio, en los países desarrollados, cuando hay un avance tecnológico, está desarrollado las industrias más modernas de los países y eso genera principalmente que haya mayor producción de estos bienes y la mayor producción de estos bienes hace que descienda el precio de los bienes, generando entonces una distribución asimétrica de los recursos. Bien, y estas son las causas por las cuales se genera la inflación. ¿Cuál es la respuesta a la inflación en este caso? Principalmente la inflación va a estar relacionada a solucionar, la inflación se va a solucionar cuando haya cambios en la estructura productiva de los países. ¿Qué quiere decir? Cuando el país se desarrolle y trate de producir no solamente avances tecnológicos en las industrias base o las que producen alimentos o commodities, sino en todos los bienes de la economía. Dice que la inflación es producto del subdesarrollo y la forma de solución no es un problema monetario, la inflación, sino que es un problema de la estructura productiva del país y lo que hay que modificar son en las bases de la economía de ese país. Lo que hay que hacer es industrializar el país. En aquel momento, decía Prebisch, hace casi un siglo, en estos momentos sería que la gente desarrolle mayores habilidades y se desarrolle mejor calidad de servicios, no tanto la industria, porque en aquel momento era más importante la industria que los servicios, en este momento es más importante las habilidades que tengan las personas en desarrollar nuevos bienes y nuevos servicios principalmente. Entonces, la forma de solucionar el tema de la inflación en los países subdesarrollados es en crear mayores habilidades y mayor nivel de servicios para la población. Después, el otro tipo de inflación son las inflaciones por expectativas. Dice, las expectativas sobre una tasa futura de inflación, si uno prevé que la inflación en el largo plazo va a aumentar, esto va a generar que haya una presión sobre los tomadores de decisiones en el gobierno y generen que se pierda la confianza en el presidente del Banco Central y en el Ministerio de Economía. Entonces esto genera una expectativa de que va a haber mayor nivel de precios y esto se llama la preferencia revelada, que si la gente piensa que va a suceder algo, después eso finalmente se va a dar, ¿no? Y en este caso la solución a la inflación sería trabajar sobre las expectativas que generan que la gente tenga cierta desconfianza en el nivel de inflación o en las autoridades económicas y trabajar en hacer una política con mayor nivel de certidumbre, tener un plan económico robusto, que se vayan cumpliendo las metas. Entonces ahí la gente va a empezar a confiar, las empresas van a empezar a confiar en la tasa en que habrá un descenso de la inflación y eso va a generar confianza y va a disminuir la inflación. Bueno, después tenemos, ¿se acuerdan que la semana pasada habíamos visto la ecuación cuantitativa del dinero? Y esta teoría está basada en la teoría cuantitativa del dinero específicamente es una teoría monetaria y específicamente su principal autor o creador de esta teoría es Milton Friedman, que fue el ganador del Premio Nobel de la Economía, y él se le conoce una frase que dice que la inflación es siempre y en todo momento un problema monetario, ¿no? No es un problema que esté relacionado a ningún otro factor, sino a la cantidad de dinero que hay en circulación. Friedman decía que si el gobierno aumenta la cantidad de dinero que hay en la economía, este aumento en la cantidad de dinero creado sin apoyo en el resto de la actividad económica, si se crea dinero sin apoyo o sin confianza, esto va a generar que se traslade al nivel de precio, ¿no? Bien.
Dice, ¿qué ocurre con las otras causas de la inflación presentadas? Si es cierto que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario. Bien, una de las causas, dice, en este sentido se dice que tanto la presión de la demanda como el empuje de los costos es lo único que genera una redistribución de los recursos. ¿Hacia dónde se van a redistribuir los recursos? Hacia aquellos sectores donde se puedan rápidamente acomodar el nivel de precios. Y los que quedan rezagados son aquellos sectores donde no se puede adecuar los precios. Principalmente los principales perdedores en el tema de la inflación van a ser aquellos que tienen salarios rígidos. Por ejemplo, todos los trabajadores que se les fijan los sueldos de acuerdo a una paritaria y obviamente van a perder en relación a la inflación, porque obviamente la inflación va a subir mucho más rápido que lo que se pueden negociar los convenios colectivos de trabajo. Sin embargo, aquellos trabajadores que tengan que puedan adecuar sus salarios inmediatamente, por ejemplo, los profesionales independientes, si quieren, pueden cambiar inmediatamente los valores que cobran, o los peluqueros, o cualquier actividad donde la gente puede acomodar sus precios en forma inmediata porque los fijan ellos, ahí entonces sí va a tener mayores posibilidades de acomodarse. Y bueno, y la teoría específicamente de la teoría cuantitativa del dinero refleja específicamente las economías más de los países desarrollados y no tanto la de los países subdesarrollados. Recuerden la teoría entonces de Raúl Prebisch y de la inflación estructural. Dice, también la inflación se va a generar cuando el gobierno genere un déficit fiscal, o sea que gaste más de lo que recauda, y eso va a generar que se emita mayor cantidad de dinero que la necesaria. Bueno, esto no siempre se da en la economía. Si a veces los países generan mayor cantidad de dinero, tienen déficit fiscales, pero sin embargo la gente tiene confianza en la moneda, a veces este problema no se va a dar. Por eso no es que la teoría cuantitativa del dinero es que se da a rajatabla en todos los países. Bien, ¿cuáles son las principales consecuencias que va a tener la inflación? La principal consecuencia es que la inflación trae aparejada una disminución del poder de compra de la gente. La inflación afecta específicamente a todas aquellas personas que tienen a veces menores nivel de ingreso y que pueden menos acomodarse a este efecto inflacionario. Después, genera distorsiones en el mercado crediticio, y al generar distorsiones en el mercado crediticio reduce el nivel de inversión, porque el crédito a veces se va tornando más caro, las expectativas de la inflación van subiendo y la tasa de interés también. Y muchas veces para que la economía crezca es necesario cierto nivel de financiamiento y de que exista mayor cantidad de créditos. Y si hay inflación, los créditos se encarecen. Después, otra de las consecuencias que tiene la inflación son los costos administrativos o ineficiencias que se producen. Si vos todo el tiempo, o esto también se llama, en teoría a veces se llama costos del menú. Si una empresa tiene todo el tiempo que ir actualizando los precios, tiene que hacer nueva folletería, nuevas cartas, bueno, y eso se torna negativo para la economía. Bien, después, otras de las consecuencias es que afecta específicamente al mercado de inversiones, porque afecta al nivel de precios, afecta a la balanza de pagos. La balanza de pagos es un estado estadístico que muestra las relaciones económicas de un país con el resto del mundo, y obviamente cuando el país no tiene un nivel de precios esperado es difícil que haga acuerdos comerciales en su moneda con otros países. Esto repercute en el comercio exterior y también distorsiona las funciones que tiene el mercado, ¿no? El mercado en su forma abstracta. Si no hay un precio determinado, uno no sabe el valor efectivo de los bienes y esto deteriora y merma la capacidad que tiene la economía para desarrollarse. Bueno, último tema, el tema de cómo se vincula la tasa de inflación con el desempleo.
En 1958 hubo un economista que se llama Phillips que decía que había una relación inversa entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Este economista decía que los gobiernos podían elegir entre cuál de los males deseaban tener. Decía que a una mayor tasa de desempleo de la gente, menor iba a ser el nivel de precios porque iba a bajar el nivel de salarios y a su vez inversa. Mayor tasa de inflación iba a generar menor nivel de desempleo. Y él decía que los gobiernos podían hacer podían poder trabajar o jugar con si querían a veces tener más desempleo para bajar la inflación o si necesitaban disminuir el nivel de desempleo aumentando el nivel de precios. Esto después lo que se vio, el gráfico es este, ven que es una curva invertida, tasa de inflación y tasa de desempleo, después se vio con los años que no era tan directa esta relación y que solamente se daba esta curva de trade-off específicamente por todo aquello de las políticas monetarias que no eran participadas por la población. Si la medida de aumento del desempleo o del aumento de la inflación tenía un objeto en particular, un objetivo en particular y era anticipada por la población, no iba a tener el efecto deseado. ¿Sí? Bueno, esto es todo por hoy. Entiendo que les debe haber parecido bastante, pero creo que es cortito, vimos un solo tema. Hoy tenía pensado ver otro tema más, pero es bastante más largo y me parece que este se nos hizo también, bueno, que es un tema muy importante, la inflación, y me parece que si no tienen alguna duda, algo que quieran compartirme, algo que les genere dificultades, recuerden que para el parcial voy a tomarles todo lo que vimos en clase, así que vayan, ustedes toman apuntes, fíjense que yo siempre les comparto artículos, así que ténganlos en cuenta, los análisis que nosotros hacemos cuando charlamos y preguntamos también. ¿Algo más me quieren decir? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Profe, porque yo, o sea, sí estuve en las clases y demás, pero algunos artículos, por ejemplo, no llegué a copiar el link como para volverlos a rever. Por ejemplo, el de hoy sí llegué a copiarlo. ¿Vos podrías en algún momento? Hagamos un repaso. ¿Qué links, cuáles vimos este año? Vimos del INDEC, vimos, el último tema sería el de hoy. No sé si Juan Pablo puede dar el martes que viene le voy a pedir un favor a Juan Pablo que haga el repaso el martes y vean balanza de pagos. ¿Y el viernes que viene qué sería? ¿El examen directamente? No, es el martes de la otra semana. No, bueno, no, entonces el martes van a ver balanza de pagos. Tranquilos, y el viernes que viene hacemos el repaso, sí. El martes que viene tienen clase, tienen balanza de pagos, que lo da Juan Pablo. Y por ahí ven Manuel Belgrano. ¿Ya habíamos visto a Manuel Belgrano o no? Casi nada, profe. Lo descubrimos. Bueno, entonces ahora le escribo. No, les cuento, vamos a hacer así. El martes vamos a ver, el martes van a ver balanza de pagos. Y balanza de pagos, que es sector externo, y balanza de pagos, y van a ver algo de Manuel Belgrano, le voy a decir a Juan Pablo que vea. Y el viernes próximo conmigo ven el repaso de toda la materia y crecimiento y desarrollo muy cortito, que no, o sea, es nada más la introducción del tema para que lo tengan en cuenta, pero no es difícil. No, así que hoy faltan 3 temas más para ver. Bueno. Profe, si no el viernes cuando hacemos el repaso nos muestra de vuelta las filminas como para, no las filminas, sí, en las páginas. No, pero esperen que si los tengo a mano, se las doy ahora. O sea que yo, profe, ¿cómo yo sé parcial?
Un martes, 2 Claro. martes hice el parcial. Ok. Claro. Claro, si no, Hilda puso en el chat si no las podías subir al class, los links en un... Sí, yo me parece que la subí, Espérenme un segundo. Las Sí, clases algunas están sí. adjuntadas. Algunas. Porque yo me parece que esas, y no, creo que no había más, esperen que estoy buscándolo. Vimos, sí, lo de consumo, inversión, ¿se acuerdan? PBI. Bueno, ahora se las voy a buscar y se las subo, si no están. A ver, estoy mirando si en alguna... Si la tengo alguna en el Classroom. Bueno, ahora las subo. ¿Quieren? Así ustedes las tienen en cuenta. Profe, yo tengo una Y las pregunta. miran. Sí. En el parcial va a ser preguntas sobre inflación, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tomar la teoría que nosotros creemos que es la correcta, o se va a referir específicamente a una teoría, o vamos a referirnos a todas. ¿Vos qué pensás? Que vos en esta O sea, instancia de la formación, ¿qué te puedo preguntar? no sé. Por eso le pregunto si se va a Claro, referir vos tu específicamente. función ahora es formarte, y en eso de la formación tenés que saber todas las teorías. Claro, sí, por eso le preguntaba si nos vamos a Sí, referir sí, yo les voy a enfocados preguntar a de una. todas. Les voy a decir, la inflación, si les digo es, por ejemplo, que la inflación de costos, cuál es el problema de la inflación de costos, o cómo se genera la inflación de costos, o la inflación de demanda, o cuáles son las causas de la inflación, y ustedes me digan, bueno, puede ser de costos, de oferta, Ah, claro, no, yo le de preguntaba por demanda. si había que enfocarnos en estudiar alguna de todas las que dio, No. o era Ahora sobre todas en general. no, en este momento ustedes tienen que conocer todas las teorías de inflación. Porque de hecho, ¿sabes por qué tienen que conocer todas? Porque de hecho no hay. Si fuera fácil entender el por qué se produce la inflación y hubiera una teoría que predominara sobre el resto en forma clara y precisa, no hubiera problemas de inflación. Sin embargo, como todavía no hay una teoría dominante que solucione todos los problemas de todas las estructuras productivas de los países, por eso es que no se resuelve la inflación. Claro, yo pensaba Si que hubiera- capaz nos ponía, no sé, un caso y que nosotros digamos para nosotros cuál era la causa en ese caso. No, va a ser preguntas, eso Sí, es lo que yo quería hacer. puede ser. Ah. Si yo te digo, aumentó el precio de la carne, ¿qué tipo de inflación generaría? Claro. Eso te puedo preguntar. Entonces vos tenés el ejemplo práctico y vos en función del ejemplo práctico le decís, bueno, esto generaría una inflación de tal. Eso sí, Bueno, puede ser. Puede Bueno, ser, es un gracias. buen ejercicio. No, de nada. Bueno, ahora en un ratito o mañana, si no temprano a la mañana, les subo todos los PDFs que vimos, y si me olvido de algo, ustedes en el grupo me dicen, profe, se olvidó y lo marcan también, así los van teniendo. Pero principalmente lo que me acuerdo vimos, lo de el índice de precios al consumidor, que lo vimos hoy, después vimos la de consumo, vimos ¿se acuerdan? La del Producto Bruto, de crecimiento, también se acuerdan que habíamos visto habíamos visto algo del Banco Central, creo, de la emisión monetaria, ¿o no? No le subí nada la semana pasada. No, ese no, profe. ¿No? Ah, bueno, zafaron. Y después, no, vimos el del nivel de actividad económica, ¿no? Sí, vimos la del consumo, la inversión, y vimos esto. El de las No recuerdo canastas el- vimos también. El de la canasta, muy bien, y el de la distribución, ¿se acuerdan del ingreso? También. ¿Se acuerdan lo de Eso los sí. quintiles? Ah, esos que vimos para el ¿Se primer acuerdan? parcial también. Sí, ¿Ese lo vimos para el primero, entonces? sí, canasta. Sí, de la pesos. canasta, sí. No, este parcial va a tener muy poco choice. Van a tener algunos ejercicios prácticos de los que vieron con Juan Pablo para resolver, y alguna pregunta así de análisis cortita como el otro. No van a ser de desarrollo largo,
Eso no, sino más bien de interpretación y de que contesten en 2 o 3 renglones, nada más. No van a tener de desarrollo teórico, ¿eh? Pero algún choice tendrán también para completar Bueno, un par, pero va a ser un mix entre ejercicios, entre preguntas de análisis y alguna que otra pregunta de choice, si Dios quiere. Profe, ¿cuánto tiempo nos va a dar? Y depende de la dificultad del examen. La verdad que no, Juan Pablo va a hacer los ejercicios, no sé cuán extensos hará los ejercicios, así que eso depende de él. Lo mío son preguntas cortitas y algún choice. Después depende del tiempo de Juan Pablo, cuán difíciles o cuán extensos en el tiempo ponga los ejercicios. Eso convérsenlo, si tienen 5 minutos con él, de revisar los ejercicios del parcial. Listo, gracias, profe. Bueno, Dios mediante, los veo la semana que viene. Descansen, feliz día para algún papá o para sus papás, si lo tienen, y si no, recuérdenlo. Bueno, un cariño grande, un beso. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias, Chao, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego.